Hola a todos, mi nombre es Anto Sierra. Llevo mucho tiempo queriendo grabar este vídeo, pero en mí hay mucha resistencia y mucho miedo. Y eso forma parte del camino, de este camino que quiero compartir. He llamado a este canal La abundancia a través del amor propio porque creo que es como mejor se define. Y lo primero que quiero decir es que yo ni soy rico económicamente, ni me siento totalmente libre. Pero cada día lo soy un poquito más, porque estoy en un camino de crecimiento y ese es el camino que quiero compartir a través de mi experiencia. Mi gran logro hasta este momento ha sido pasar de una vida absolutamente triste, oscura, apagada, a una vida abundante en amor, en ilusión, en ganas de experimentar y de crecer. Este ha sido el proceso de responsabilizarme plenamente de todos los aspectos de mi vida, a través del camino del amor propio, que es un camino, que es un viaje interior, que me ha llevado de vivir desde el victimismo y la culpa a vivir desde la responsabilidad. Y esta es la clave de todo. Me ha llevado a reconocer mis necesidades emocionales y a atenderlas desde la responsabilidad de que yo soy el único creador de mi vida y el único que puede cambiarla. Entonces no hay víctimas ni hay verdugos. No hay culpas ni hay castigos, sino que desde la toma de conciencia de que todo cuanto vivimos es una elección propia, consciente o inconscientemente, en su mayoría inconscientemente, pero es una elección propia y que tiene un único propósito, que aprendamos a amarnos y permitirnos ser quienes somos sin limitaciones. La abundancia de amor y prosperidad no es un efecto aislado, es una consecuencia. Es una consecuencia cuando vivimos en coherencia con la vida que queremos. Cuando nos vivenciamos, nos experimentamos en el momento presente, como la persona que tiene esa vida. Porque el pasado y el futuro no existen, solo están en nuestra mente. La única realidad y el único instante de creación es el momento presente, y esto es muy importante. El funcionamiento habitual de la mente es, cuando yo tenga tal cosa, podré hacer tal cosa y entonces seré esa persona feliz que tiene y puede hacer todo eso. En realidad es al revés. Es ser, hacer, tener. Lo que tú eres, haces y eso tienes. Tú no puedes tener nada que no seas, ni puedes dar nada que no tengas ya. La vida te da lo que eres y tú solo puedes dar lo que tú eres. Lo que creemos del mundo y de nosotros mismos y lo que sentimos que somos es lo que experimentamos en abundancia en nuestra vida. Las barreras son nuestra mente y nuestra capacidad de dar y de permitirnos recibir. Vivir con una mente ilimitada y un corazón infinito es el recorrido que yo practico en mi vida y para ello es necesario comprometerte contigo a través del amor por ti mismo. Si estás separado del ser que eres, de la vida que deseas y de tu propósito de vida, es porque vives conforme a tus limitaciones mentales y emocionales. Tu vida es coherente con lo que tú sientes que eres, con lo que tú crees de ti y del mundo. Los límites se crean a partir de un juicio. Este juicio se convierte en creencia y la creencia es una certeza a nivel inconsciente. Y tus juicios convertidos en creencias crean tu realidad. Por lo tanto, cuando juzgas, te estás limitando y estás juzgando una parte de ti mismo. Tu percepción, que no la realidad, tu percepción de la realidad es el filtro de las heridas emocionales que no has sanado. Y necesitas culpar a alguien para ser una víctima que no puede hacer nada para cambiar. Pero la realidad es que tú no eres víctima de nada. Tú eres el único creador y responsable de todo lo que vives y a cada instante tienes la oportunidad de cambiar lo que no te gusta.
Cuando entiendes esto y lo integras como parte de ti, tu vida cambia por completo. Lo primero que ocurre es que dejas de juzgar y culpar a nada externo ni a nadie para poner el foco en ti. Porque todo lo que vives es una proyección exacta de tu mundo interior. Detrás de cada pensamiento y de cada palabra y acción hay una emoción. Esa emoción hace vibrar a cada átomo de tu cuerpo y tu vibración crea una realidad exterior en perfecta armonía con tu mundo interior. Nuestras limitaciones más potentes se crean durante la infancia con nuestros padres, porque hemos vivido experiencias que nos han causado dolor por sentir que no recibimos lo que necesitábamos a nivel emocional. Ese dolor está atrapado porque el niño, la niña, no se podía permitir expresarlo. Pero ahora como adulto ya no estás indefenso. Ahora solo tú eres el único responsable de tus emociones y por lo tanto ya no hay nadie a quien culpar de tu dolor. Solo queda hacerte responsable de él. Cuando te atreves a reconocer el daño emocional y quienes lo causaron, el siguiente paso es atenderlo tú. Es decir, convertirte tú en tu propio padre y tu propia madre y darte tú a ti mismo aquello que no recibiste. Desde el amor propio encuentras el valor y la fuerza para comprometerte contigo y la vida que desees experimentar. Porque ante todo, tu vida no es negociable. Quien te pone condiciones para su amor no te ama, sea quien sea, porque el amor no tiene condiciones. Desde el amor propio te permite ser compasivo contigo y dejar de juzgarte y perdonarte por todo el daño que te has dejado recibir a través de otros. Porque eres tú quien se manipula, traiciona, abusa y maltrata, dando el poder a otra persona para que lo haga. Es decir, dejar de darle el poder al pasado y a otros para recuperarlo tú. Desde el amor propio, le puedes exigir a los demás que se comporten como adultos emocionales y se hagan cargo de sus propias vidas. Así te respetas a ti, poniendo límites, pero también así lo respetas a ellos, dándoles la oportunidad de crecer, responsabilizándose de sus vidas. El mayor regalo que le puedes hacer a otra persona es no alimentar su victimismo. Lo que la otra persona haga con eso y cómo reaccione ante eso no depende de ti. Nadie tiene nada que decir sobre cómo decides vivir tu propia vida. Si tú no te pones límites y te permites expandir tu amor hasta el infinito, no hay absolutamente nada que no puedas conseguir. La vida no te pone ningún límite. La vida te ofrece en abundancia ilimitada todos los recursos para que experimentes todo aquello que desees, sin juicio. Alcanzamos nuestro mayor potencial cuando mente y corazón están en armonía, cuando nuestro propósito de vida contribuye al bien común. Somos literalmente creadores de mundos, creadores de vida. Nuestra mente es la herramienta que abre la puerta a que la energía creadora que experimentamos como el sentimiento del amor se pueda manifestar. Nos pasamos la vida viviendo con miedo, esperando a ser vistos y sostenidos, cuando la realidad es que ya lo estamos. Somos la manifestación consciente de un universo que crea mundos repletos de vida como el nuestro, y aún así nos creemos solos y desamparados. Es una locura. Es una locura que nos creemos porque nos aterra reconocer quiénes somos, el poder que tenemos. Este mundo y nuestra experiencia en él es una creación nuestra, que manifestamos a cada instante, con cada pensamiento, cada palabra y cada emoción, sin ser conscientes de nuestro poder. El objetivo de vivir esta experiencia, de sentirnos separados, es recorrer el camino inverso, volver a la fuente para así evolucionar.
Nos experienciamos desde el miedo para trascenderlo con el amor. Aprender a amar es el único sentido de nuestra existencia. Amarnos a nosotros mismos a través de todo lo que nos rodea, ya que todo cuanto existe es una manifestación de lo mismo. Y aunque no es posible estar separado, sí que es posible creerse separado, y esa es nuestra locura. En definitiva, no es posible no ser abundante porque el universo es abundancia. No tienes que aprender nada para ser abundante. Tienes que ser consciente de que ya lo eres. Tienes que ser consciente de que vives en abundancia aquello como te sientes. Tienes que ser consciente de que creas cada instante de tu vida con tus pensamientos y tus emociones. La emoción es el lenguaje del universo. Es tu vibración que es correspondida en abundancia. Por lo tanto, cambia tu vibración y cambiará tu vida. Es decir, tu enfoque determina tu realidad. Al igual que tienes el poder para manifestar carencia, lo tienes para manifestar prosperidad. No son capacidades diferentes, es la misma potencialidad con un enfoque diferente. Porque el universo no juzga si lo que decides experimentar es bueno o malo. Gracias.